Si alguna vez te has preguntado cuál es el menor presupuesto con el que se puede fabricar un PC gaming, vamos a verlo en este vídeo. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este experimento. Ya sabéis que me encanta hacer este tipo de cosas, coger locuras y decir, venga, vamos a construir un PC por muy poco dinero. Un PC gaming, además con su estética, con sus luces, con todo lo posible para así acabar teniendo un verdadero monstruo. Y lo cierto es que ya estáis viendo que hay alguna pieza repetida, pero ojo, vamos a repasar punto por punto cómo lo he construido, porque ya os comentaba mi objetivo, tener el PC gaming más barato que pudiera. La verdad es que no ha sido tarea fácil porque había que tener mucho cuidado eligiendo los componentes. Muchos han sido desde AliExpress, piezas chinas, han tardado muchísimo en llegar, así que por fin puedo traeros mi experiencia. Hace poco traje un vídeo construyendo un PC de 400 euros para poder medirlo y ver la comparativa contra una PlayStation 5 de 400 euros, y lo cierto es que ahí me intenté gastar lo máximo posible en las piezas de dentro, pero lo que era la caja intenté pagar lo menos posible y encontré esta pedazo de oferta que por 39 euros tienes el teclado RGB, ojo con el teclado RGB que tiene luz y todo. Tendríamos también el ratón, que bueno, no es el ratón más preciso del mundo, pero lo cierto es que va realmente muy bien. Lo estoy utilizando mucho últimamente y me parece bastante solvente. Y por último, tendríamos la caja completa con fuente de alimentación integrada. Es decir, ya vendría esa pieza totalmente metida y atornillada dentro de la caja. Si tenemos en cuenta que este box tiene también luces en la parte frontal, yo creo que no se le puede pedir mucho más a una caja por 39 euros. Así que ya estáis viendo que de eso va este vídeo, de coger piezas muy económicas y muy optimizadas en lo que nos ofrecen y lo que cuestan, y vamos a ver cómo continúa esto, porque claro, ahora viene la madre del cordero. He encontrado este super combo, el X79G, que es un conjunto de placa base con procesador y también 8 GB de memoria RAM DDR3 que ya vienen puestas. Es decir, en la placa base tendríamos 4 ranuras, pues en este caso vienen 2 ya preinstaladas de forma óptima en esta placa base. Por otra parte tenemos el procesador Xeon E5 2620, un viejo conocido procesador de hace ya un tiempo, pero que en este caso nos va a dar un rendimiento que yo creo que está acorde con lo que estamos pagando, sobre todo porque este conjunto me ha costado 80 euros. 80 euros todo. Y lo cierto es que, de nuevo, un precio muy loco para tener en cuenta que ya tenemos por 120 euros la RAM, la placa base, el procesador, la fuente de alimentación, la caja. Es que prácticamente tenemos todo, teclado, ratón. De verdad, es una auténtica locura los precios de los que estamos hablando. Pero claro, primer problema que me encontré con esta placa base. Tenemos muchos puertos USB en la parte trasera, pero no tenemos ni HDMI ni salida VGA, vamos, que ningún puerto de vídeo para este dispositivo. Por lo tanto, había que encontrar una tarjeta gráfica que me permitiese añadirle estos puertos de forma PCI Express. Así que aquí vamos con el raterío máximo y vamos con una tarjeta gráfica Nvidia MSI GeForce GT 710, una tarjeta gráfica que ya estáis viendo tiene una disipación de calor totalmente estática, ya que lo va a realizar por estas placas metálicas externas, pero lo cierto es que aún así me añadía el VGA, el puerto HDMI. Yo creo que está bien, en realidad era lo que le podía pedir, y por supuesto el precio estaba bastante asequible, aunque no es lo más barato del mundo. Es cierto que podía haber afinado bastante más el presupuesto y haber ido por alguna tarjeta gráfica china, que de hecho las hay, cuesta pues 35 euros aproximadamente. Me pareció que por estirar 10 euros el presupuesto, teniendo en cuenta que había conseguido muy buenas ofertas hasta ahora, no estaba del todo mal, y aún así teníamos un presupuesto muy comedido, porque vais a ver que el presupuesto final es una auténtica locura. Y de hecho podemos hacer ya el sumatorio. Tenemos 40 de fuente de alimentación, caja, teclado, ratón, bien. Por otra parte 80 con placa base, RAM y procesador, y por otra parte tendríamos la gráfica de 49 euros y el disco duro SSD M2 del que hablaba antes, que me costó unos 36, que es en el que tengo instalado Windows, que también podría haberlo afinado, ¿vale? Digamos que a partir de aquí podría haber recortado un poco en esa gráfica, y también podría haber recortado un poco en el SSD, haber comprado uno tradicional de 2,5, no uno M2, y habría ahorrado yo creo que unos 20 y pocos euros. Por lo tanto, digamos que el presupuesto podría haber sido de 200 justos, pero me acabé excediendo hacia 220, porque aunque lo que he sumado hasta ahora estaba en 200, le añadí también refrigeración a ese procesador. Este dispositivo, esta placa base en combo, no venía con una disipación de calor en ningún sentido, así que pensé que lo mejor era pues eso, ponerle un pequeño ventilador, en este caso un RGB, que me costó 19 euros justos. Al final lo que quería era eso, que tuviéramos un PC de 200 euros pero que nos diera
todo el aspecto gaming que le podemos pedir a un PC hoy en día. Y creo que el Pego, desde luego, que lo da. Veis esto por fuera y no dirías que es tan barato. Y dicho esto, antes de arrancarlo voy a añadir un par de problemas que tuve a la hora de montarlo. Uno es que la placa base no viene con ningún tipo de instrucciones, por lo tanto cuando quieres añadir todos los pines del panel frontal es un poco jaleo. Tuve que buscar el típico croquis de internet que te explica un poco dónde debería ir cada uno dependiendo de los colores y eso. Y por otra parte la placa tampoco asume USB 3.0. Ya está, era también de esperar por el precio que hemos pagado, pero bueno, también había que dejarlo claro. Perdemos la conectividad USB 3.0 que tendría la caja en la parte superior. Así que dicho esto, ahora sí, arrancarlo es sencillísimo porque ya había pasado el proceso duro de instalarle Windows, pero que en este caso tampoco hubiera sido complicado. O con un USB booteable, como hice hace una semana para el anterior vídeo. Así que a partir de aquí vamos a ver qué rendimiento tiene este equipo. Y lo cierto es que este PC lo ha utilizado María durante esta semana para sus tareas habituales. Ella normalmente pues mira redes sociales, se pone música en Spotify, lo que es lo habitual, ¿no? Algún documento en Google Docs. Y como pequeña curiosidad diré que ella me pidió quitar la iluminación RGB del ventilador porque le parecía demasiado cantoso y en este caso creo que tiene razón, ¿no? O sea, al final esa estética gaming de luces y tal te tiene que gustar y muchas veces pues estás trabajando y no te apetece que te esté flasheando ahí el ordenador todo el rato. Así que bueno, que sepáis que también se puede hacer, se puede habilitar el ventilador sin necesidad de las luces RGB. Y dicho esto, voy ya con mi experiencia más personal. Quise empezar a jugar en los mismos juegos que probé hace poco, pero en este caso de menos a más. Así que empecé por instalar el juego Rocket League, este juego de coches jugando al fútbol para ver quién marca goles. Y lo cierto es que nada más entrar ya estabas viendo el problema. Ya se notaba que teníamos en este caso pues diferentes cortes de emisión, no es una experiencia muy fluida y lo cierto es que incluso en algún momento se acabó calentando demasiado, se quedó bloqueado, tuve que salir, daba un error, no sé, es un poco difícil de comentar porque al principio cuando arranqué el ordenador sí que hubo algún apagón total, pero en este caso era lógico porque estaba aplicando toda la configuración, la gráfica y es normal que en algún momento pues reajustando la resolución pues falle, pero en este caso no, en este caso ya lleva una semana de uso y me pareció muy curioso que tuviéramos estos problemas, así que no pude hacer mucho más, quiero decir, a la hora de pinchar en Fortnite o pinchar en otro tipo de juegos directamente no terminaban de cargarlos, por lo tanto mi experiencia final, mi conclusión de este PC tan económico es que por 200 euros tienes un PC muy solvente para las tareas diarias, sin lugar a dudas es un PC bastante interesante, pero es gaming en lo que es la estética, porque lo que es la potencia para jugar, desde luego está muy justito, aunque aún así, debo decir que por 200 euros, juegos como el Asphalt o el Rocket League, lo acabarías jugando bien, entonces también depende de qué tipo de juego utilices habitualmente, porque es cierto que comenté una torre que tenía mi madre, que acabé metiendo en un cajón, en un vídeo que realicé hace un año o así, pues comentar que aquella torre ya preconfigurada de Lenovo, costaba como unos 300 euros, y era infinitamente peor a la experiencia que he tenido con este PC gaming de 200 montado a piezas. Así que obviamente no es un presupuesto muy alto, pero creo que el rendimiento y calidad-precio está realmente genial y muy bien conseguido. Y por último, también quería añadir una muy breve nota a unos auriculares que han acompañado esta experiencia, como son los One Audio, unos auriculares de 40 euros que ya traje en un vídeo de gadgets, pero que prometen alta resolución de sonido, como digo, por 40 euros. También son muy económicos, era como completar el paquete barato de esta semana y, como digo, la experiencia en todo conjunto lo que me ha parecido es muy solvente para el poco dinero que costaba. Y es que esa es la parte más positiva, más interesante que saco de todo este vídeo y es como la tecnología se abarata lo suficiente como para democratizarla y que todos podamos utilizar ese calidad-precio cada vez más económico y cada vez con mejor rendimiento, ya sea en audio, ya sea en PCs de piezas. Lo cierto es que estoy muy contento con cómo estamos alcanzando ese punto porque en muy poco tiempo creo que la evolución ha sido muy grande y espero y ojalá que sigan esa misma línea y que os haya gustado también este vídeo y que lo priméis con un like y que si no me conocías le deis aquí a suscribiros para verme en muchos más vídeos. Ojalá que sea así, que nos vemos en el próximo. Hasta luego.